Un joven católico tradicionalista, ferviente en redes sociales, publica en su cuenta de Instagram una imagen con fondo de catedral gótica y letras doradas que citan a San Agustín. Creemos también en la Santa Iglesia, que por cierto es la católica, pues también los herejes y los cismáticos llaman iglesias a sus congregaciones. San Agustín, la fe y el símbolo, número 9. En la descripción del post añade: no nos engañemos. San Agustín lo dejó claro, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. El falso ecumenismo moderno es una traición a la verdad. Despierten católicos. Los comentarios comienzan a llenarse. Muchos aplauden la valentía del post. Otros comparten fervorosamente en historias con etiquetas como tradición, martillo de herejes, contra el mundo. Pero pronto, entre los comentarios, aparece la respuesta esperada de un protestante. ¡Pero qué incoherencia! ¿No que el Papa Francisco dijo en 2019 que la diversidad religiosa es querida por Dios? ¿Y qué hay de Juan Pablo II abrazando a líderes hindúes y musulmanes en Asís? ¿No decía el Vaticano II que hay elementos de salvación en otras religiones? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creen lo que dijo San Agustín o lo que dice su Papa? Porque si se quedan con San Agustín, entonces todo lo que ustedes han promovido desde los años 60 es una herejía. Y si están con el Vaticano II, ¿por qué citan a Agustín como si pensara igual que ustedes hoy? El escándalo de la disonancia. La confusión es evidente. Algunos católicos entran en pánico. Otros intentan explicar a medias. Unos callan. Los más honestos se dan cuenta de algo que muchos pasan por alto. Citar a San Agustín como si hablara al siglo XXI sin matices, sin contexto y sin conciencia del desarrollo doctrinal. Es un error. Lo que debía ser una proclamación de fidelidad a la fe termina siendo un boomerang apologético, porque al tomar la palabra de un padre de la Iglesia para atacar el ecumenismo del Vaticano II, lo que se revela no es fidelidad a la tradición, sino una visión congelada y reducida de la historia de la Iglesia. Un teólogo católico entra a comentar con serenidad: amigos, San Agustín es un pilar de nuestra fe, pero no podemos usar sus palabras contra la enseñanza auténtica de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. El Vaticano II no niega que la Iglesia católica sea la verdadera Iglesia de Cristo, sino que reconoce que Dios actúa incluso fuera de sus fronteras visibles. La unidad no se impone desde el desprecio al otro, sino que se busca en la verdad y la caridad. Agustín mismo enseñaba: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. No olvidemos eso. En redes sociales vemos el continuo uso anacrónico de la patrística y la teología como herramienta de pseudo-apologetas proselitistas antiprotestantes, y como este recurso no solo es deshonesto intelectualmente, sino también contrario a la misión eclesial. ¿Qué es el anacronismo? El anacronismo consiste en sacar ideas, textos o conceptos de su contexto histórico y aplicarlos como si tuvieran el mismo significado y relevancia en otra época muy distinta, ignorando el paso del tiempo, los cambios culturales, doctrinales y pastorales. En el ámbito de la fe, el anacronismo no es solo un error de método, es una distorsión de la verdad. ¿Cómo usan el anacronismo los pseudoapologetas? Los pseudoapologetas proselitistas, personas que dicen defender la fe, pero sin formación sólida, ni obediencia al magisterio, suelen citar a los padres de la Iglesia o a santos medievales como si hablaran directamente a los evangélicos del siglo XXI, sin tener en cuenta que hablaban en un contexto anterior a la Reforma Protestante, siglos antes, que se dirigían a herejías con errores graves sobre la Trinidad o la divinidad de Cristo, no a cristianos bautizados que creen en la Biblia, en Jesús como Salvador y en la vida eterna, y que su lenguaje estaba marcado por la controversia teológica y las luchas eclesiales propias de su época. Muchos citan a San Agustín diciendo que los herejes no pertenecen a la Iglesia católica para atacar a los protestantes de hoy, pero San Agustín nunca conoció el protestantismo, que surgió más de 1000 años después. Él combatía a grupos como los maniqueos o los donatistas, que negaban la validez de los sacramentos o tenían una visión dualista de la creación. Aplicar sus palabras hoy sin matices es manipular su pensamiento. Deshonestidad intelectual,
se seleccionan frases fuera de contexto para justificar posturas personales. Se omite el desarrollo doctrinal y pastoral de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ruido en lugar de diálogo. En vez de tender puentes con los cristianos no católicos, se construyen muros. En vez de explicar la riqueza de la fe, se usan frases como piedras para atacar. Contradicción con el magisterio actual. El Concilio Vaticano II y los papas recientes no niegan las diferencias, pero promueven el diálogo, la caridad y la unidad en Cristo. El uso descontextualizado de términos como herejía para referirse a nuestros hermanos protestantes rompe con este espíritu de comunión. ¿Por qué recurren al anacronismo? Por ignorancia teológica, no conocen la historia del pensamiento cristiano ni la evolución doctrinal. Por orgullo espiritual. Creen que ser fiel a la tradición significa repetir literalmente lo que dijeron los santos, sin entender el sentido vivo de esa tradición. Por afán de polémica y protagonismo. En redes sociales, atacar genera más atención que construir. La verdadera tradición es viva, no fósil. La tradición católica no es un museo de frases duras, sino una corriente viva guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia no contradice a San Agustín, sino que lo interpreta y lo sitúa en el conjunto de la revelación, iluminada por siglos de reflexión y por las necesidades pastorales del mundo actual. Como dijo el Papa Benedicto XVI, la tradición no es la transmisión de cosas o palabras, una colección de cosas muertas. La tradición es el río vivo que nos conecta con los orígenes. Audiencia General, miércoles 3 de mayo de 2006. El daño que se le hace a la misión de la Iglesia al actuar desde un proselitismo agresivo y despectivo, que recurre a términos como herejes para referirse a los protestantes, es profundo, grave y contrario al espíritu del Evangelio. Veamos por qué. 1. Contradice el magisterio actual de la Iglesia. El Papa Francisco ha sido claro, abro cita, me parece muy injusto llamar a las iglesias evangélicas sectas. Son iglesias. Fin de cita, tomada de la entrevista a Canal 26 del cardenal Jorge Mario Bergoglio, antes de ser Papa. Y no es solo Francisco. Desde el Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, hasta San Juan Pablo II, Ut Unum Sint, y Benedicto XVI, la Iglesia ha dejado de usar el lenguaje ofensivo y excluyente, reconociendo en las comunidades protestantes elementos auténticos de santificación, fe y vida cristiana. Se les llama hermanos separados, no herejes. 2. Hiere la caridad y rompe puentes de diálogo. Decir los protestantes son herejes no es una proclamación valiente de la verdad, es una puñalada al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia dividida. En vez de dialogar con respeto y verdad, muchos pseudo-apologetas se atrincheran en una falsa pureza doctrinal que más parece orgullo que celo apostólico. Cristo rezó, que todos sean uno para que el mundo crea, Juan 17, 21. Pero esta unidad no se construye con insultos teológicos ni descalificaciones, sino con paciencia, verdad, humildad y amor. Lo que los pseudo-apologetas hacen en redes sociales, de hecho, hace retroceder el testimonio evangélico. En lugar de acercar a los protestantes a la fe católica, esta actitud los aleja más. ¿Qué protestante escuchará el mensaje del Evangelio si quien lo predica lo trata con desprecio y lo acusa de estar en el error eterno? Este tipo de defensores de la fe en redes sociales, que actúan sin formación, sin obediencia al magisterio y sin caridad, no construyen el reino de Dios. Más bien, alimentan el rechazo a la Iglesia, fomentan la idea de que los católicos son arrogantes y condenatorios, y hacen que muchos buenos cristianos protestantes, con sincero amor a Cristo, se cierren al diálogo y a la verdad. Evangelizar no es despreciar, es atraer. El verdadero evangelizador no grita, ustedes están en el error, sino que dice con humildad, ven y verás. Juan 1, 46, como hizo Felipe con Natanael.
El espíritu del Evangelio no es el de un tribunal, sino el de un hospital, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco. Usar el pensamiento de los padres de la Iglesia para descalificar a los protestantes hoy es un acto anacrónico, deshonesto y anticristiano. Lejos de defender la fe, los pseudoapologetas distorsionan su belleza, ensucian su rostro y sabotean la misión de unidad que Cristo encomendó a su Iglesia. El uso del lenguaje condenatorio como herejes, falsas iglesias, sectas, no solo es teológicamente incorrecto hoy, sino evangélicamente estéril y pastoralmente destructivo. Estos pseudoapologetas, aunque digan defender la fe, en realidad obstaculizan la misión de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo con amor, construir puentes de unidad y reconocer la acción del Espíritu Santo, también fuera de los límites visibles de la Iglesia católica. La verdadera apologética no hiere, construye, no humilla, ilumina, no divide, evangeliza. También hay que tener en cuenta que no todo grupo es sectario. Por ejemplo, me parece una injusticia muy grande decir que congregaciones evangélicas son secta evangélica. No, no son sectas, son congregaciones religiosas, iglesias.